Fantástico estar aquí con vosotros para poder dar paso a lo que vamos a vivir en estos momentos. Pero bueno, antes de nada, evidentemente hay que agradecer a todas las personas, instituciones, entidades, entes abstractos, todo aquel que ha participado para que esto sea posible. Y han sido muchos, empezando por los que estáis aquí, por vosotros mismos, que estamos encantadísimos de teneros aquí. Desde la organización, lo único que nos ha movido es que para vosotros esta experiencia valga la pena, que tengáis algo bonito que llevaros. Y esperamos que así sea. A los formadores que os han acompañado y que os han formado, que gracias a ellos hemos visto unos debates de un nivel tan fantástico. A los chicos de nuestra sociedad de debate, que ya sea participando, ya sea como organizadores, como staff, etcétera, han estado ahí, les estamos muy agradecidos. A la institución, a esta casa que nos da pie a hacer actividades tan importantes y tan fantásticas como esta. A nuestro patrocinador, el Banco Santander, hay que mencionarlo. Parte del mérito también es suyo, así que abrid una cuenta en Santander si todavía no lo tenéis. Y también al director de nuestra sociedad de debate, al fundador, el doctor Adolfo Lucas, sin el cual pues, todo esto no sería posible. Es la persona que inició esto, que se animó a organizar el Interceo aquí este año en Barcelona y que me ha formado a mí también. Y por supuesto, muchas gracias especialmente a tres personas sin las cuales no podría haber tenido lugar este evento, que son las tres personas que junto a mí han estado en la organización: a Miquel Subirá, a Carlota Ciudad y a Oriol Reuel. Bueno, a todos vosotros y a todos ellos un fuerte aplauso. Bueno, yo ahora tenía apuntado aquí a hablar de lo que ha pasado estos días en Interceo. Yo creo que habéis estado aquí estos días y habéis visto todo lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues han pasado nervios, ha pasado tensión, ha pasado ganas de competir. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto gente, o al menos los que estábamos desde fuera, hemos visto gente súper ilusionada, gente que se moría de ganas de participar, de estar en un torneo. Gente con espíritu de superación, con ganas de mejorarse a sí mismo, y hemos visto mucho compañerismo, hemos visto un ambiente fantástico. Eso es una cosa que a mí me encanta, porque me encanta. Yo soy competitivo, me gusta competir, pero a la vez me gusta la competición sana. Yo creo que lo importante no es tanto ganar al de al lado, sino ganarse a uno mismo. Y yo creo que ese es el ambiente que ha reinado estos días, y eso es algo fantástico. Yo creo que todos los que estamos en el mundo del debate forma parte de nuestro ADN, y ahí pues tenemos todos nosotros que ponemos un poquito la medallita de decir, es que a nosotros nos gusta competir, pero nos gusta también superarnos, y eso no tiene precio. Yo no me quiero extender demasiado, pero sí podría empezar o podría terminar hablando un poquito de por qué empecé yo en el mundo del debate, ¿no? Así cuento mi experiencia personal y hago un poco de terapia, ¿no? Hablar de mí mismo delante de tanta gente es como que te purga por dentro, te limpia mucho. Yo la verdad es que cuando llegué a esta universidad me di cuenta de que todas las asignaturas tenía que hacer una exposición oral delante de todo el mundo. Y yo tenía un miedo escénico terrible, os lo puedo asegurar. Y lo sigo teniendo. Mi teoría es que el miedo escénico no desaparece, sino que aprendes a controlarlo. Eso está muy bien. Así que me apunté a la sociedad de debate porque tenía compañeros de clase que iban y de vez en cuando venían a clase y todavía seguían debatiendo, ¿no? Esto es también muy del mundo del debate, que termina el debate pero sigues discutiendo, sigues diciendo, no, porque acuérdate que yo te dije, ya, pero yo te recité que no sé cuántos. Bueno, parecía interesante y me apunté, pero yo me apuntaba solo para aprender a hablar en público. No me apuntaba ni para competir ni nada. Entonces, en aquella época las clases las daba el doctor Lucas y llegó un año en el que organizábamos Interceo aquí, y entonces el doctor Adolfo Lucas me cogió directamente, me señaló y me dijo, tú vas a participar. Lo dijo con esa sonrisa que es con la que lo dice todo, pero claro, esa sonrisa que además te exhorta, que dices, no, vas a participar. Entonces, pues evidentemente participé.
Y la verdad es que fue fantástico, porque cuando participas en una competición, ahí ya te quedas enganchado. Y sabéis perfectamente de lo que os estoy hablando. O sea, competir es algo que ya te fideliza en el mundo del debate para siempre. Y tienes ganas de que llegue el siguiente torneo, tienes ganas de repetir un debate, de estar ahí, y ya quedas enganchado con el mundo de la retórica. Y es fantástico por el ambiente, por el mundo que genera, pero también por las habilidades personales que desarrollas. Así que os voy a contar que no sepáis, ¿verdad? Bueno, ahora ya dejemos de hablar de mí, ¿no? Estaría bien. Y ahora presentamos al jurado, el jurado que va a estar aquí juzgando. Hemos querido hacer una cosa que nos parece interesante también, y es dar la oportunidad a todos los participantes que habéis venido a que de alguna manera seáis jueces en este torneo, lo cual está muy bien, porque así todos tendréis la oportunidad y lo haremos a través de los capitanes. Entonces, cada capitán de los equipos que estáis aquí, que evidentemente excepto de los equipos que van a disputar la final, estarán juzgando. Y estarán juzgando también junto, y ahora a medida que os vaya diciendo os pido un fuerte aplauso para todos ellos, junto al doctor Adolfo Lucas, a María Prada, coordinadora de la Secretaría de la República de Cataluña, Marina Llussí, Toastmaster, Joan Soler, exdebatiente de la Sociedad de Debate de Abad Lima, y el plano de la comunicación de esta casa. Muy bien, pues el jurado tendrá que elegir también al mejor orador de la final. Ya sabéis que habrá un equipo ganador, un mejor orador elegido por todos vosotros que ya se conoce y un mejor orador que saldrá de la final. El premio a los mejores oradores es una mención honorífica y el premio para el equipo ganador será una dotación económica de 1.000 euros. Pueden perfectamente invertir esta noche, invitamos a todos, lo que quieran, lo que ellos decidan. Y ahora, una cosa fantástica que tiene esta casa es que cuando hay un acto y se organiza, la gente se implica y todo el mundo participa y ayuda un montón. Y en este caso tenemos a una persona a la que le agradecemos muchísimo también, a Xavi Vegas, y ha preparado un vídeo fantástico que vamos a compartir con vosotros. Pues bien, es el momento de debatir. Mucha suerte a nuestros equipos. Seamos menos hijos de nuestro pasado y más padres de nuestro futuro. Miguel de Unamuno. Buenas tardes y bienvenidos a esta maravillosa final. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los participantes, al staff, miembros del jurado y demás colaboradores. Mi nombre es Jesús Moreno Loreto y junto a mis compañeros Pablo Lozano, Alejandro Cubas y Pedro Moreno venimos en representación de la Universidad de San Pablo para demostrarles por qué Wikileaks sí que es una forma aceptable para difundir la información. En primer lugar, queremos nuevamente aclarar los conceptos clave de la pregunta del debate. En primer lugar, nosotros que Wikileaks entendemos Wikileaks como una organización sin ánimo de lucro cuyo propósito es difundir información y noticias importantes y de relevancia para el pueblo. En segundo lugar, el concepto aceptable, es decir, aquello que es capaz o digno de ser aprobado por la sociedad. Y en tercer lugar, el que quiera difundir la información, que nosotros, que propagar y divulgar el conocimiento definido de un hecho o circunstancia particular. Por ello, porque desde la Universidad de San Pablo vamos a encontrar con que Wikileaks sí que es una forma aceptable de difundir información en base a tres sólidos argumentos. En primer lugar, porque es un medio independiente. En segundo lugar, porque ocupa un espacio vacío. Y en tercer lugar, porque democratiza la sociedad. Porque es un medio independiente, porque ocupa un espacio vacío y porque democratiza la sociedad. Es un medio independiente. Hablamos de independencia cuando intereses ajenos a cierta organización condicionan sus actuaciones.
caso de Wikileaks, a diferencia de medios de comunicación convencionales, su actividad no se ve sometida ni a las presiones de los estados ni a las presiones privadas. En el otro sentido, nuestro segundo no argumento ocupa un espacio vacío. Y es que Wikileaks ha supuesto la vuelta a la acción del cuarto poder, abriendo la puerta de la difusión de aquella información que los medios de comunicación convencionales no ofrecían, porque estaban vetados a las cabezas pensantes que estaban por encima de ellos. Y es que asistimos a la aparición de un nuevo sector en información antes vetado por la opinión pública. Como bien dice, como bien expresa el catedrático de periodismo de la Universidad de Málaga, Bernardo de Agosti, el llamado Data-Driven Journalism, el periodismo de base de datos, abre las puertas a una mayor transparencia y nos permitirá recuperar el sentido de contrapoder. Y nuestro último argumento democratiza la sociedad. Es que la información antes inaccesible a los ciudadanos, que ahora está disponible gracias a Wikileaks, está cambiando radicalmente las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones públicas, pues ha aumentado cuantitativa y cualitativamente la información a disposición de nuestros ciudadanos. Es por ello por lo que Wikileaks sí que es una forma aceptable de difundir la información, porque es súper independiente, porque ocupa un espacio vacío, porque democratiza la sociedad. Sí, muchas gracias. El mentir de las estrellas es muy seguro mentir, porque ninguno de a preguntárselo a ellas. Señores jueces, compañeros de la Universidad de Iván, estimado y valiente público, los versos que les recitaba al principio son autoría de don Francisco de Quevedo y Villegas. Y aún recuerdo con muchísimo cariño cómo me lo recitaba mi profesora de clase de literatura. ¿Recuerdan también aquellos dos versos grotescos que decían: tales palabras eso decía en mi presencia, y en la de estas ínclitas señoras, vete de mi presencia, monstruo de naturaleza, depositario de mentiras, palmario de embustes, silo de bellaquerías, inventor de maldades? Yo soy Javier Castigas, y aún se me eriza la piel de escuchar los versos de estos genios de la literatura universal. ¿Saben? Estas palabras me vienen hoy a la cabeza porque, al igual que las mentirosas estrellas de Quevedo, Wikileaks publica sus embustes para crear una falsa percepción de justicia social y quiere que nos creamos lo que les interesa. Pero hoy, el equipo de la Universidad de Valencia, formado por José Juan, por Jordi y por Álvaro, va a ser la portadora de tres poderosas voces que le demuestren, al igual que Don Quijote hizo con su amigo Sancho Panza, de las mentiras, embustes y ardides de Wikileaks. Usaremos tres voces: será la voz del derecho, la voz del periodismo y la voz de la moral, la que oriente el rumbo de este debate. En primer lugar, el derecho es quien marca los límites y las fronteras de la sociedad democrática. Les hablaremos, por tanto, del derecho de los Estados a salvaguardar su seguridad nacional y el derecho de las personas de protegerse ante publicaciones ilegales. Además, les aportaremos sentencias y, señores, feliz jurisprudencia de tribunales de carácter nacional y de carácter internacional. La segunda de nuestras voces será la voz del periodismo, porque es una voz que nos alerta y nos grita: cuidado, el periodista debe informar conforme un código deontológico, el periodista debe contestar sus fuentes y el periodista nunca lanzará artículos que puedan vulnerar la presunción de inocencia. Y recuerden, reflexionen, el periodista debe informar, pero el periodista no es un juez. Y nuestro tercer argumento será el argumento moral, porque los medios de información se han convertido hoy en día en una peligrosísima arma arrojadiza, sí señores, una arma arrojadiza para derrocar a políticos con intereses partidistas. Por ello, señores, la Universidad de Valencia les va a demostrar a través de estas tres potentes voces que Wikileaks no es un medio aceptado de información. Y si ustedes creen que sí lo es, muy bien, úsenlo, pero saben que se están exponiendo a crear una sociedad donde el fin justifique los medios. Sí, señores, si ustedes quieren informarse con Wikileaks, abran la información de la televisión, usen la telebasura, infórmese, pero no, nosotros defenderemos que la información no se puede obtener a cualquier precio. Defenderemos la verdad, defenderemos la honestidad de los medios de comunicación, señores, y seguiremos defendiendo, como lo hizo Sancho Panza, no, como lo hizo Quijote con su amigo Sancho Panza, la falsedad tiene alas en vuelo y la verdad la sigue arrastrándose
de modo que cuando las gentes se dan cuenta del engaño, ya puede ser demasiado tarde. Señores, Wikileaks no es un medio aceptable de información. Muchas gracias por su atención. Igual que mi amigo Jesús, estoy muy agradecido a la organización, a todos los participantes que sin duda, y por supuesto a nuestros compañeros por haber hecho un torneo tan agradable. Y ahora empezaré el turno de la primera reputación de la Universidad de San Pablo CEU con una serie de preguntas que les voy a lanzar a todos y que por favor se lo digo en serio. Yo hablando soy muy aburrido, pero estos 10 segundos de preguntas estén atentos. ¿A quién le gustaría tener? ¿A quiénes de ustedes, por favor, levanten la mano conmigo, a quiénes de ustedes les gustaría tener un medio de comunicación independiente? A muchos, prácticamente a todos. ¿A quién le gustaría tener un medio de comunicación que lo que haga sea ocupar un espacio vacío que actualmente, y como vamos a demostrar, no cubren los medios de comunicación? ¿A quién le gustaría? También a muchos. ¿Y a quién le gustaría que encima ese medio de comunicación ayudase a democratizar la sociedad? A muchísimos también. Pues precisamente, incluso a nuestros compañeros, pues precisamente eso, compañeros, estimado público y prestigioso jurado, eso es Wikileaks. Nuestros compañeros, ya entrando al fondo de la argumentación, nuestros compañeros hablaban de las estrellas y a mí me ha venido una cita a la mente: peráspera atasca, desde la dificultad hacia las estrellas. ¿A qué nos referimos desde la Universidad San Pablo CEU con esta frase? A que Wikileaks está abriendo un camino que es imparable. Está abriendo un camino, primero porque es completamente independiente, como vamos a mostrar a lo largo del debate. Está abriendo un camino en tanto en cuanto también ayuda a democratizar la sociedad. Y está abriendo un camino completamente nuevo en los medios de comunicación. Por ello mismo, y ahora mismo me concedo la pregunta, sí es un medio aceptable de difundir la información. Coménteme, compañero. ¿Sí cree usted que Wikileaks cumple con la legalidad? Es que el debate, y quiero hacer un matiz, no es que si cumple con la legalidad, lo cual es un planteamiento bastante positivista. Creo que mis compañeros son de derecho y son de una escuela completamente contraria a la que yo sigo, el positivismo. Es decir, que algo sea legal o no, no significa que sea aceptable. Compañeros, me gustaría que incidieran ustedes, si pueden, en su siguiente turno de reputación al respecto. Ya entrando en la línea argumental de nuestros compañeros de Valencia, vamos a hacer una serie de incisos comparándolos con nuestra línea argumental y demostrando por qué sí es un medio aceptable de difundir la información. Sigo un poquito con mi argumentación y ahora me comentan. Hablaban de derecho, de que una sociedad democrática, pues lógicamente las leyes que promulga son legítimas. El requisito de una ley, compañero, para que sea legítima, tal y como decía Cicerón, es que sea justa. Las leyes injustas no es que ya no les pongamos el adjetivo de justas, es que directamente no son leyes. Por lo tanto, en este sentido, no ayuda en absoluto ni supone absolutamente nada este tema del derecho y de la ley cuando no es justo. Esto engarza directamente con nuestro argumento de la mejora democrática de la sociedad. Y lo quiero adelantar porque igual sale y hay confusión a lo largo de este debate. Nosotros estamos completamente de acuerdo con los medios democráticos de las sociedades avanzadas, estamos completamente de acuerdo con el imperio de la ley. Está hecho,
completamente, pero lógicamente no quedándonos en una visión reducida, positivista, sino quedándonos con una visión más amplia, que entienda también la justicia de la ley. Por otro lado, hablan también del periodismo, y es que precisamente el periodismo nos aporta evidencias al respecto. En primer lugar, me gustaría hablarles sobre el caso Couso. ¿Ustedes creen que de verdad hubiera salido? Supongo que sabrán de qué trata el tema tan trágico, todos ustedes seguramente lo sepan, el caso Couso de un reportero que, bueno, pues falleció por actos de ejército de los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que si hubiera sabido la verdad del tema, que le hubiera interesado al Estado norteamericano y a la sociedad internacional que esto se supiera, si no hubiese sido por filtraciones que no vulneran leyes legítimas, sino que vulneran leyes injustas? Pues lógicamente no, compañeros. Estimado jurado, público asistente, esta vez sí, muy amplio, no es una forma legítima, sí es una forma legítima, perdóneme, para difundir la información. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría contestar a algunas afirmaciones realizadas por mi colega presentador, del equipo contrario, y también por su introductor. Ellos dicen que nos basamos en un planteamiento positivista, es decir, solo hacemos caso, solo somos fieles a aquello que está escrito, a la ley escrita. Pues bien, hablaremos también de derecho natural. Les hablaremos también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se basa justamente en el derecho natural, es decir, aquel derecho que no es necesario que sea escrito, que existe por el mero hecho de ser humanos. Tenemos una dignidad y esa dignidad se debe respetar aunque no esté en una Constitución o aunque no esté en un Código Civil. Damas y caballeros, levanten la mano a aquellos que quieren un medio de comunicación que atente contra la seguridad nacional, contra sus vidas. No veo muchas. Levanten la mano a aquellos que quieran un medio de comunicación que atente no solo contra la seguridad nacional, sino también contra el orden público y contra su intimidad. No veo muchos tampoco. Y aquellos levanten la mano, por favor, aquellos que quieran un medio de comunicación que les dé información falsa, ya no sesgada, sino directamente falsa. Tampoco veo muchas manos. Pues bien, para saber si es aceptable o no Wikileaks, tenemos que saber si sobrepasa una serie de normas, porque si la sobrepasa, nunca será aceptable. Y quiero hablarles del derecho. En primer lugar, quiero hablarles del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, porque consagra como principios fundamentales, como derechos fundamentales, la libertad de expresión y la libertad de información que nosotros defendemos desde la Universidad de Valencia. Estoy haciendo uso de esta libertad ahora mismo. Pero deja muy claro que no toda información está sujeta o goza de este tipo de derechos, sino que puede estar sujeta a restricciones cuando esta información sea muy delicada para el interés nacional, o mejor dicho, para la seguridad nacional y el orden público, para sus vidas, en definitiva. Pero no solo este Pacto de Derechos Civiles, sino el Convenio Europeo de Derechos Humanos, enseñarles la palabra, Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, que se basa en derecho natural, porque antes de que existieran los derechos humanos escritos, como personas con dignidad, también teníamos estos derechos y también nos protegían, aunque no hubiera nadie que alzara. También dicen que la información tiene que estar sujeta, la información delicada, aquella que nos puede afectar a la seguridad nacional, a formalidades, condiciones, restricciones o sanciones. Nuevamente hace una limitación, porque colisionan dos derechos, estos derechos fundamentales que les he citado, y nuestra propia vida. Sin vida no los podremos usar. Sí, por favor. Sí, usted está diciendo que la información que utiliza Wikileaks es falsa, por eso la publican medios de comunicación como El País, El Mundo, a los que ustedes defienden. Mire, en el segundo turno de refutación les mostraremos cómo esos medios de comunicación
algunos de ellos también han puesto en duda esa información. Y no toda es falsa, algunas que comprometen a la seguridad nacional, como ahora les voy a demostrar. Le habla del Convenio Europeo de Derechos Humanos y ahora quiero hablarles de la propia Constitución española, que tampoco es sospechosa de perseguir la libertad de expresión. De hecho, estoy hablando aquí ahora mismo en Barcelona. Artículo 105.b de la Constitución española. Se refiere a al derecho que tenemos todos los ciudadanos de conocer archivos públicos, archivos administrativos, por el mero hecho de ser ciudadanos. Dice, sí, señores, tenemos derecho, pero ojo, siempre que no afecta a la seguridad y defensa del Estado, ni afecta a la intimidad de las personas, porque no me importa si un diplomático se ha comido 2 magdalenas o si alguien le es infiel a su mujer. Me importa aquella información que es relevante para la sociedad. Le he hablado de normas, pero quiero hablar ahora también de hechos, de la práctica jurídica, de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se secuestró un periódico en Turquía porque no condenaban suficientemente los atentados de los terroristas. Se consideró que si este periódico, este artículo, sacaba esta información, se secuestró por tanto el artículo, si sacaba esta información, podía comprometer la seguridad nacional y alentar a esos terroristas a que masacraran. Se secuestró, y lo secuestró, señores, no el derecho positivo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está creado por el derecho positivo, pero se basa en el derecho natural, nuevamente en el derecho natural. Y por último quiero hablarles de 2 casos concretos. Uno, relacionado con la publicación de una lista de instalaciones vitales para la seguridad de los Estados Unidos, que comprometen a los Estados Unidos, que hoy es Estados Unidos, pero mañana puede ser Madrid o Barcelona. Y esto puede caer en manos, damas y caballeros, de Al-Qaeda. Puede caer en manos de Al-Qaeda, como el gobierno federal de los Estados Unidos ha ido denunciando. Porque, señores, si yo dejo ahí una botella con agua envenenada y ustedes la beben y mueren, yo soy el responsable, aunque no quisiera que ustedes murieran. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Moreno. Si quieren apuntarlo en alguna hoja, tan superior. Vamos a desgranar en primer lugar lo que comentaban nuestros compañeros, y es empezar por la línea que están planteando. Es decir, ¿es lícito o ilícita la difusión de la información por parte de Wikileaks? Por la punta de debate que obviamente después de ya entrar con ya sabemos esto. ¿Es aceptable o no la difusión de la información por parte de Wikileaks? Claro, yo creo que al ámbito jurídico, que es lo que han pasado todos nuestros compañeros con las anteriores evidencias, puede parecer que no, pero es así de verdad. Para empezar, Wikileaks no está cerrada en ningún país porque no es ilegal. Y en segundo lugar, como sabemos ya, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en los famosos papeles del Pentágono de los años 70, reconoció que la información que era de utilidad a la opinión pública podía ser revelada. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Cuénteme, compañero. ¿Sabe usted que robar información en periodismo está condenado política y penalmente? Sí, compañero, pero precisamente estamos hablando. Usted, nuestro compañero, trata de asociar a Wikileaks la obtención de la información, pero como sabemos eso no es así. La obtención de la información la realizan otros por Wikileaks. Y Wikileaks solo la difunde, que es el objeto del debate, la difunde. Y por lo tanto no es ilegal, y por lo tanto el argumento político pierde fuerza por su propio peso, porque está reconocido el político, que no es la primera. Mi compañero Alejandro planteaba ya una cuestión muy interesante, es una pregunta, y es que, ¿qué pasa con los medios que son independientes? ¿Qué pasa con los medios si son independientes o no son independientes? Y esto engancha con nuestro primer argumento, y es que a un medio de comunicación como el Periodista Digital, en 2012 se le ocurrió la genial idea de ver de quién gobernaba y quién poseía a los medios de comunicación, quién influía directamente en ellos y, por lo tanto, qué información recibíamos y por parte de quién. Por ejemplo, encontramos con que, Telecinco, el grupo Mediaset, controlado por los políticos. Encontramos con que el país, y 5 días están controlados, en su mayoría del capital, por bancos como Santander, el HSBC, la Caixa, Telefónica, también metemos el lobby de las telecomunicaciones, el Deutsche Bank, la Citi, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Ese es el problema, compañeros, y es lo que nos lleva a nuestro segundo argumento. Y es que Wikileaks ocupa un espacio vacío que han estado los medios de comunicación. Un espacio vacío que, fruto de esta falta de independencia de los medios, ha generado un poco vacío que está
ya les daba desde su introducción, les apuntaba este hecho, y es que el llamado Data-Driven Journalism, como ha dicho mi compañero, el periodismo de base de datos, que abre las puertas a una mayor transparencia. Será más fácil controlar las cuentas de quienes administran nuestros impuestos. Será más fácil controlar la gestión de nuestros administradores, que es lo que buscamos. Nos permitirá recuperar el sentido de contrapoder, el cuarto poder de los medios de comunicación. Esto lo afirmaba, como bien ha dicho mi compañero Bernardo Díaz Donosti, catedrático de la Universidad de Málaga. Y podríamos decir, bueno, pues, ¿y esto qué veracidad tiene? Pero antes le vamos a dar a ustedes la palabra a nuestro compañero. ¿Conoce usted las cuentas de Wikileaks o solo vale para los estados y las empresas? Perfecto, me alegro muchísimo que me haga esa pregunta porque viene al argumento de la independencia de Wikileaks, que es nuestro primer argumento. ¿Cómo se financia Wikileaks? Fíjense, según un artículo de ABC que entrevista a Daniel Tomsek-Berg, exportador de Wikileaks, nos explica cómo se financia Wikileaks y se financia por donaciones anónimas de unos 20 euros como máximo, lo que garantiza su independencia. Y además, esto se ve reforzado. ¿Qué pasó? Y todos lo saben, Visa y Mastercard retiraron su apoyo a Wikileaks. Como siempre, tenían intereses con el gobierno de los Estados Unidos y ejercieron presión contra Wikileaks. Es un medio incómodo, hay que admitirlo, pero un medio necesario. Bueno, el caso, ¿qué pasó? Que Visa y Mastercard retiraron todos los ingresos que hacían estas donaciones anónimas que hemos visto. ¿Qué pasó? Que cayeron el 95% de los ingresos de Wikileaks. Con esto que confirmamos que la mayor fuente del 95% son donaciones anónimas que garantizan la independencia de Wikileaks. Y en tercer lugar, y hilando también con el argumento que nos proponían nuestros compañeros jurídicos, es que es útil a la sociedad y ayuda a la democratización de la sociedad. Señores, señoras, quiero que aprovechen también esta final y este debate para que empiece una nueva época en la que surge un nuevo medio que nos ayuda al mundo. 2, 1, 0. Muchas gracias. Soy Álvaro González y antes de comenzar mi segunda presentación quiero comentar un par de cosas que han argumentado, que han aportado los compañeros de la Universidad de Oval. Y es que miren, les hemos preguntado sobre si Wikileaks es transparente. Yo nos he dicho que sí, bueno, pero es que el Wall Street Journal ya puso el dedo en la llaga con su artículo sobre la financiación de Wikileaks. Y la fundación que estaba recibiendo todos esos pagos tuvo que enseguida tener que dar cuentas y se demostró, según The Wall Street Journal, que no tenían ni idea ni del capital que tenían, ni los fondos que hacían, ni argumentaban los gastos. Datos, señores. Han hablado también ustedes de periodismo. Y es que tendremos que hablar de periodismo. Ustedes dicen que está ocupando, por así decirlo, entre todos los medios de comunicación, Wikileaks está ocupando un espacio vacío que ningún medio de comunicación hace. Bueno, pero es que verdaderamente estamos ante un medio de comunicación coasec que cumpla todos los requisitos. ¿Cómo valoran, y fíjese que es lo que estoy comentando, que se haya entregado el premio Pulitzer a The Washington Post y The Guardian precisamente por publicar las infiltraciones que hacía Wikileaks sobre las espionajes de la NSA? Sí, y el país también es uno de estos periódicos elegidos. Y ustedes me están diciendo que está ocupando un espacio vacío, pero si es que estos periódicos están haciendo precisamente lo que Wikileaks, es que lo mismo que hace Wikileaks para todos los periódicos, y además es que esos periódicos, como les voy a demostrar, sí que trabajan como periodistas, no como hace Wikileaks. Señores, ¿están ustedes de acuerdo conmigo que Wikileaks es completamente opaco? Sabemos muy poco del funcionamiento interno que tiene Wikileaks. Pero es que, señores, tenemos una fuente de primera mano, una de las pocas fuentes que sabe de verdad cómo funciona Wikileaks. Estoy hablando de Daniel Tomsek-Berg. Este señor no es un cualquiera, es un don nadie. Este señor, en su libro, Wikileaks desde dentro, este señor, que estuvo fundando Wikileaks desde el principio, Julian Assange, ha escrito este libro y cuenta todos los secretos de Wikileaks. Y les voy a contar, con el código deontológico del periodista en la mano, porque, señores, sí que queremos nosotros ese tipo de información
verdad. Pero cumplir los requisitos porque es que tenemos unos derechos a una información digna. Una información digna que en ninguno de los momentos está facilitando Wikileaks. ¿Qué veces por qué? Control con documentos y ya le hemos dado la palabra. No lo preocupe. Porque no respeta la verdad, no investiga los hechos, no persigue la objetividad. ¿Y esto por qué? Porque el señor fundador Dan Silver dice textualmente en la página 194 de ese libro: nuestra actitud era temeraria y jugábamos con la confianza de nuestros informantes y el dinero de las donaciones. ¿Sí? Sí, gracias, compañera. ¿No le parece información digna revelar todos los crímenes, defectos y errores que cometen los estados a lo largo y ancho del mundo? Y que Efectivamente, pero quiero que esa información esté contrastada, esté verificada, que se haga un procedimiento periodístico. Es que el profesor de la Universidad, Juan Carlos I de Madrid, en su artículo Wikileaks, periodismo y nuevas plataformas de información, va analizando el código deontológico y si se aplica a Wikileaks. Y llega a la conclusión de que no estamos precisamente ante un medio de comunicación como Dios manda, por así decirlo, en este apropiado lugar. Y es que, miren, además, no contrastaba las fuentes. En las comunicaciones de Wikileaks, en las tengo que acabar con la presentación, lo siento. En las comunicaciones de Wikileaks se anunciaba con un platillo que por lo menos estaban contrastados con 3 fuentes. ¿Y qué responde en la página 33 el socio, el amigo de Julian Assange? ¿Con 3 fuentes? Suena bonito, ¿verdad? Lástima que no fuese así. Hiciéramos lo que nos parecía conveniente. Ese es el tipo de información clara, transparente. Ese es el espacio que ustedes buscan rellenar. ¿De verdad? Pues nosotros eso sí que no lo queremos. Pero además les voy a poner un caso, porque sí, es muy bonito meterse con los grandes gobernantes, es nuestro argumento moral. Podemos desentrañar todo lo que hacen nuestros políticos, nuestras tropas en el extranjero, nuestros diplomáticos, los banqueros corruptos, sí, y queremos saberlo, queremos tener ese derecho. Pero, ¿qué pasa con el asunto Ralph Schneider? Ralph Schneider, señores, es un arquitecto alemán cuyo delito fue ser inversor de bancos islandeses, que desmontaron desde Wikileaks. Y este señor aparecía como que era evasor fiscal. Fue a la justicia, demostró en la justicia, porque creemos en la justicia, que no era un evasor fiscal. Y a partir de ahí pidió a Wikileaks que se retirara esa información de la web. ¿Y qué hizo Wikileaks? Mutis por el foro. Decía Confucio que los cautos son los que nunca se equivocan, y parece que Wikileaks se está equivocando. Muchas gracias. Estimados asistentes, en nombre del equipo de la Universidad de Valencia quiero dar nuevos agradecimientos a todos los presentes, a nuestro jurado, a todos los debatientes, a nuestros compañeros y como no, al equipo también finalista. Felicidades de verdad por este campeonato y por este debate. De todas formas, si me dejan que pasen los formalismos y como decía Aristóteles, no basta decir solamente la verdad, más conviene demostrar la causa de la falsedad. Demostrémoslo pues, amigos. Saben, al principio de mi debate en mi introducción les hablaba de las misteriosas estrellas de Quevedo, que es muy fácil mentir desde una posición tan lejana. Los argumentos de nuestros compañeros han quedado en esa misma posición, lejanos. A fin de cuentas, ustedes nos han venido a decir que un ciudadano tiene derecho a saber toda la verdad, sobrepasando todos los límites, aunque ahora mismo que yo me pongo aquí, seguiríamos teniendo el derecho a saber la verdad. El equipo contrario nos ha llevado a este debate por una serie de argumentos variopintos y muy bien traídos en colación, pero que no obstante no han conseguido acabar de refutar. Primero han hablado ustedes de que tenían un argumento de independencia de los medios. Muy bien, nosotros nos hemos demostrado que sí que hay medios independientes en España y que eso lo demuestra que Wikileaks
de ese Cicerón, de verdad, me he emocionado. Y eso me llevará a mi argumento jurídico, como ahora les contaré. Por ello, nosotros, a través de tres sólidos argumentos, hemos demostrado que Wikileaks no es un medio de información aceptable. En el primer de estos argumentos no hablamos nosotros, hablaba la voz del derecho, porque el derecho nos da la razón y Wikileaks es contrario al derecho. Les hemos aportado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, les hemos aportado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, les hemos aportado nuestra propia Constitución, por si les parece poco, y además les hemos aportado abundante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso se dio en Turquía. Además, les hemos evidenciado mediante realidades empíricas que a lo que es de jure nosotros mismos lo hemos puesto de facto, demostrando claramente que Wikileaks no es aceptable desde la del derecho. Pero es que mediante la segunda de nuestras voces les hemos refutado también que Wikileaks es contrario a toda diligencia periodística y les hemos dicho que también la diligencia periodística nos da la razón, porque Wikileaks no busca la verdad. ¿Son acaso periodistas o son justicieros? No contrastan las fuentes, como le ha demostrado mi compañero, con el testimonio del cofundador de Wikileaks y además vulneran frecuentemente la presunción de inocencia, como también ha quedado demostrado. Y finalmente, con el tercero de nuestros argumentos, les hemos acabado de desmontar sus refutaciones, porque mediante nuestro argumento moral hemos demostrado que Wikileaks supone un peligro ético y filosófico y que la transparencia que Wikileaks pide para el resto del mundo, vaya que paradoja, no se la aplican a ellos mismos. Por eso, señores, me gustaría concluir haciendo referencia a esta verdad. Saben, comentaba con mis compañeros viendo este debate mientras poníamos que hemos vivido de verdad 3 días de ensueño, casi como en un cuento. Y de verdad, algo parecido nos ha parecido este debate a un cuento, porque no creen que Wikileaks han sido como 3 cuentos. Quizá Wikileaks supone la mentira, quizá como el cuento de Pinocho, puede suponer la imprudencia, quizá pues como hacía el capitán Esquetino con esa Costa Concordia que tuvo, quizá la responsabilidad, como el cuento de Pedro y el Lobo. Por eso, señores, no podemos aceptar que Wikileaks sea un medio aceptable de información, porque, señores, si nos creyéramos eso, nos estaríamos creyendo un cuento, y si quieren que nos creamos un cuento, acaben diciendo colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Me ha correspondido al honor de tener la última palabra en este torneo. Y voy a llevar a cabo una labor en el turno de conclusión de conciliación, siguiendo el ejemplo del padre Abad Toledo, el cual en la Alta Edad Media llevó a cabo unos actos de conciliación entre el pueblo y los nobles. Ante la pregunta de si Wikileaks es una forma aceptable de difundir información, el equipo de la Universidad de San Pablo ha respondido que sí, es una forma aceptable. El equipo de la Universidad de Valencia nos ha respondido que es una forma ilícita de difundir información. ¿Y en qué se ha basado el equipo de la Universidad de Valencia? En primer lugar, en un argumento de derecho. Nos dicen que los estados tienen derecho a salvaguardar su seguridad nacional. Y nos han dicho que si un medio sobrepasa una serie de normas, ya directamente no es aceptable. Esto nos lo ha argumentado con multitud de normas, pero realmente no hemos acabado de ver en qué sentido el ser ilícito no es aceptable. De hecho, mi compañero Alejandro, en su primer turno de refutación, se lo ha preguntado consecutivamente y nuestros compañeros de la Universidad de Valencia nos han refutado dándonos aún más normas legales. En segundo lugar, nos han hablado de un argumento de periodismo. Nos han dicho que tenemos derecho a una información digna, a una información veraz. Y es que estamos totalmente de acuerdo, no podemos estar más de acuerdo. En este sentido, mi compañero Pedro, en su segundo turno de refutación, les ha dicho que Wikileaks ocupa un espacio vacío, precisamente porque tenemos derecho a esa información digna, a esa información veraz. Mi compañero Alejandro les ha sacado el caso Couso. ¿Cómo nos hubiéramos enterado del caso Couso si no hubiera sido por Wikileaks? Les hemos hablado también de que los principales periódicos actualmente tienen como fuente a Wikileaks. Luego, algo veraz será, ¿no? Si Le Monde, Le Figaro, The Herald Tribune, Wall Street Journal han ganado premios Pulitzer utilizando Wikileaks como fuente. Y nos han dicho también que, en tercer lugar, un argumento moral. Y aquí nos han dicho en su turno de introducción que es un medio de
se ha convertido en un arma arrojadiza. Este argumento no lo he visto más a lo largo del debate, pero no obstante también estamos de acuerdo, y es que enlaza con nuestro primer argumento, porque es un medio independiente y la actividad de Wikileaks no está sometida ni a presiones estatales ni a intereses privados, como hemos dicho. Nos han preguntado por cómo se financia Wikileaks, de dónde procede el dinero de Wikileaks. Y mi compañero Pedro les ha dicho que son de donaciones privadas, que Wikileaks realmente lo estamos haciendo todo, que Wikileaks no responde a intereses privados ni responde a intereses de particulares, como pueden ser en los de otros medios de comunicación. Nos hemos sacado el caso de cuando Mastercard y Visa retiró su apoyo a Wikileaks, descendió un 95%, datos de Reuters.